Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, ay, Dios mío, va a dar mucho de qué hablar. Como ya leyeron en el título, hoy vamos a hablar de la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo que escucharon. La noticia que ha sacudido a todos, que ha hecho temblar las redes sociales, y que, bueno, ya verán. Para los que no me conocen, mi nombre es y en este canal nos dedicamos a desentrañar todos los misterios, a analizar todas las noticias, y a comentar todo lo que rodea al fascinante mundo de las series turcas, especialmente a nuestros amados protagonistas. Y hoy, créanme, tenemos mucho que comentar. Así que si son nuevos por aquí, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y únanse a nuestra comunidad. Aquí hablamos con pasión, con emoción, y sobre todo con mucho cariño por todo este universo turco que tanto nos gusta. Y no se preocupen, que siempre estamos al día con las últimas novedades. Así que suscríbanse ahora mismo. Bueno, estamos listos para sumergirnos en el chisme. Porque prepárense. La noticia del 26 de julio de 2025 sobre Hande y Kerem ha sido, simplemente, inesperada. Y cuando digo inesperada, me refiero a inesperada. Antes de entrar en detalles, para los que quizás no estén tan familiarizados con la historia, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Han protagonizado juntos la exitosísima serie Love is in the Air, que como saben, les dio fama mundial y, lo más importante, los enamoró. Sí, la magia de la ficción se trasladó a la vida real, y durante un tiempo, fueron la pareja de moda. Todos queríamos saber cada detalle de su relación, cada salida, cada foto. Era una locura. Pero como suele pasar en estas historias, el cuento de hadas, lamentablemente, tuvo su fin. Después de una intensa y apasionada relación, anunciaron su separación. Y como era de esperarse, esto rompió el corazón de muchos fans. Hubo especulaciones, rumores. Pero bueno, el tiempo pasó, cada uno hizo su vida, y nosotros, sus fans, aprendimos a aceptarlo. Hande y Kerem siguieron sus caminos profesionales. Hande consolidando su carrera como actriz y modelo, participando en nuevas producciones, siendo imagen de marcas importantes, y Kerem con proyectos cinematográficos, series y como siempre manteniendo su carisma y su cercanía con sus seguidores. Y ahora, boom. El 26 de julio de 2025, la noticia. ¿Qué pasó? Pues a ver, la información que tenemos es en principio muy escasa. No hay un comunicado oficial, no hay declaraciones de ninguno de los dos. Pero las redes sociales, las redes sociales. Son un hervidero. Todo comenzó con una foto. Una foto que apareció en Instagram y que al parecer, fue tomada en un restaurante. En la foto se ve a Hande y Kerem juntos. Sí, comiendo, charlando, aparentemente muy felices. La foto se filtró, se viralizó a la velocidad de la luz, y boom. Las especulaciones comenzaron. ¿Están juntos de nuevo? ¿Es solo una amistad? ¿Un encuentro casual? ¿O es algo más? Pero ahí no quedó la cosa. A la foto se sumaron otros indicios. Algunos seguidores aseguran haberlos visto en otros lugares, en situaciones similares. Se dice que compartieron un fin de semana juntos, que fueron vistos en un centro comercial. Los rumores son muchísimos. Las fuentes son variadas y como siempre no podemos tomarlas como definitivas, pero la situación es intrigante. Lo que sí podemos asegurar es que la reacción de los fans ha sido épica. Las redes sociales estallaron. Los hashtags relacionados con ellos dos, Hande Kerem o Hanke, volvieron a ser tendencia mundial. Los comentarios van desde la euforia total y la alegría desbordada, hasta el escepticismo y la cautela. Hay quien dice que es el mejor día de su vida, que por fin se cumplió su sueño de verlos juntos otra vez. Y hay quien prefiere esperar a ver si hay una confirmación oficial antes de hacerse ilusiones. ¿Y qué podemos decir nosotros? Bueno, creo que todos los que somos fans de esta pareja, en el fondo, esperamos y deseamos que sean felices. Si su amor es real y deciden darse una segunda oportunidad, genial. Sería la noticia del año. Y si deciden ser solo amigos, pues también está bien. Lo importante es que ellos estén bien. Pero analicemos un poco la situación. ¿Qué podría haber pasado? Hay varias teorías.
La primera y la más obvia es que efectivamente están volviendo. Que se han dado cuenta de que se extrañan, que el amor sigue vivo, y que quieren intentarlo de nuevo. Sería, como digo, un sueño hecho realidad para muchos. Otra teoría es que estén trabajando en un proyecto juntos. Ya sea una película, una serie o una campaña publicitaria. Recordemos que Andy y Kerem son muy profesionales, y podrían estar manteniendo una relación amistosa para facilitar el trabajo. Esta es una posibilidad, aunque honestamente creo que si fuera solo por trabajo, no estarían tan juntos en la foto y no habría tantos rumores y especulaciones. También podría ser que estén simplemente intentando una amistad sincera. Después de una relación tan intensa, es posible que se hayan dado cuenta de que se quieren, pero de una forma diferente. Que se respetan, que se valoran y que quieren mantener una relación sana, sin importar el tipo de vínculo que tengan. Y por último está la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. Que alguien esté orquestando todo esto para generar expectación, para que hablen de ellos, para impulsar sus carreras. Aunque, siendo realistas, Andy y Kerem no necesitan este tipo de estrategias. Son dos estrellas consolidadas que tienen mucho éxito por mérito propio. Así que, ¿cuál es la verdad? Sinceramente, no lo sé. Y creo que nadie lo sabe, excepto ellos dos. Lo único que podemos hacer es esperar, estar atentos a las noticias, y seguir analizando las pistas que nos van dando. Pero lo que sí podemos decir es que la noticia ha generado muchísima expectación y que, pase lo que pase, todo el mundo está hablando de Andy y Kerem. Y mientras esperamos más información, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones. ¿Qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial? ¿Por qué nos gusta tanto verlos juntos? Creo que la respuesta está en la química que tienen. La química que se veía en la pantalla en Love is in the Air y que aparentemente sigue existiendo en la vida real. Esa conexión especial, esa complicidad, esa forma de mirarse que transmite tanto. Eso es lo que enamora. Además, Andy y Kerem son dos personas con mucho talento. Son guapos, carismáticos, profesionales y, sobre todo, parecen ser personas auténticas. Y eso, en un mundo lleno de superficialidad, se agradece. Por eso su historia es tan cercana, porque nos vemos reflejados en ellos, en sus sueños, en sus amores, en sus decepciones. ¿Y ahora, qué sigue? Pues, como les digo, esperar. Esperar a ver si ellos confirman algo, si dan alguna declaración. Esperar a ver si aparecen más fotos, más pistas. Y sobre todo, esperar y desear lo mejor para ellos. Que sean felices, que encuentren el amor, y que sigan regalándonos su talento y su alegría. En resumen, la noticia del 26 de julio de 2025 sobre Andy y Kerem ha sido una bomba. La foto, los rumores, las especulaciones, todo apunta a que hay algo, pero todavía no sabemos qué. Lo único que sabemos es que todos estamos hablando de ellos, y que, como fans, estamos ansiosos por saber qué pasará. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya mantenido informados y que les haya entretenido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que están juntos de nuevo? ¿O creen que es otra cosa? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Tenemos muchas más noticias, análisis y comentarios sobre el mundo de las series turcas y sus estrellas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.